Creo que School Days da tanto asco por tres precisas razones. 1. La trama, 2. Los personajes y 3. El final. Es entonces que vamos a recorrer a cada una de las razones para así poder dar respuesta a la incógnita de este video. Comencemos. Este anime nos narra la historia de Makoto Itou, un estudiante de secundaria que se enamora de Kotonoha Katsura, una compañera de su clase de al lado. Para poder conquistarla, recibe ayuda de su amiga Sekai Sayonji. No obstante, gracias a dicha ayuda, Makoto también se siente atraído por ella y viceversa. Y es así como inician las aventuras sexuales de nuestro prota fornicador. A medida que avanza la historia, se desarrolla un triángulo amoroso complicado y emocionalmente intenso entre los tres personajes principales. Makoto se debate entre Kotonoha y Sekai, lo que lleva a una serie de eventos dramáticos y conflictos emocionales. El anime explora temas controvertidos como las relaciones amorosas adolescentes, la infidelidad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. A medida que la historia avanza, la tensión y los conflictos aumentan, llevando a un final sorprendente e impactante que ha generado diversas reacciones en la audiencia. Personalmente yo no veo anime harem, siendo uno de los géneros que más repulsión me da, exceptuando algunas joyitas como Oregairo. Sin embargo, dicho género es uno de los más populares en la industria del anime. ¿Es entonces qué? ¿School Days recibe tanto hate por el simple hecho de pertenecer a la demografía harem? Pues sí y no. Generalmente el anime harem genera repulsión por varias razones, como el número excesivo de personajes interesados en el protagonista, situaciones poco probables, tendencias a estereotipar a los personajes y desarrollo de relaciones rápidas o poco realistas. Si bien considero que los puntos anteriormente planteados ayudan a fomentar el hate a la serie, creo que lo que en verdad molesta es que en los harem en general nunca hay nada explícito, a diferencia de School Days, en donde de verdad hay interacciones sexuales entre el protagonista y la waifu en turno a cada rato. Esta es una de las principales razones del odio a la trama de este anime, y es que genera una disonancia entre lo que es común en los animes harem y lo visto en la serie. En los animes harem normalmente no se decide a la waifu ganadora hasta el final, tanto es así que a lo largo de la mayoría de ellos ni siquiera existe un beso, únicamente insinuaciones y escenas románticas, pero nunca nada que dé por sentado una atracción sexual, a diferencia de School Days, donde Makoto tiene relaciones sexuales con varias chicas. Por otro lado, hablemos del desarrollo de personajes, y aunque esto debería hablarlo en el apartado de los personajes, lo cierto es que esto forma una parte importante de la trama, así que prefiero hablarlo aquí y después hablar únicamente de los tres protagonistas. Si hay algo que chirría mucho sobre el anime School Days es que sus personajes no evolucionan, sino todo lo contrario. Por ejemplo, Makoto pasa de ser un chico educado, tranquilo y buena persona a ser alguien verdaderamente asqueroso. Sekai pasa de ser una mala persona a ser una persona aún peor, y Kotonoha pasa de ser una chica modelo a una demente. Esta involución de personajes es lo que genera una gran parte de la repulsión hacia este anime, y es que en School Days no hay nadie bueno, todos son malos, y esta falta de conexión con algún personaje de la serie por parte del espectador genera este sentimiento de odio y repulsión. Como lo mencionamos anteriormente, los problemas del anime School Days en su mayoría recaen en el desarrollo de sus personajes, mas sin embargo, en este anime existen tres personajes principales y de los cuales hablaremos a continuación, empezando por el que creo yo es el menos malo hasta el que es un hijo de la chingada. Comencemos. Y empezamos hablando de Makoto. Y ok, sé que muchos me van a atacar por decir que es el menos malo de los tres, pero sí que creo
que en el conglomerado de protagonistas de esta serie, Makoto es el menos peor por el simple hecho de que él no acabó con la vida de otra persona. Por ejemplo, Sekai acabó con la vida de Makoto porque según ella él solo pensaba en la felicidad de Kotonoha, llamándolo egoísta mientras lo apuñalaba. Sin embargo, todas las acciones que ella tomó a lo largo de la serie fueron igual de egoístas, como cuando bailó junto a Itou alrededor de la fogata sin importarle los sentimientos de Kotonoha. Por otro lado, Kotonoha acabó con la vida de Sekai por celos, abriéndole el vientre solo para ver si de verdad estaba embarazada y terminó llevándose en su yate la cabeza degollada de Itou. Makoto sí era un estúpido cachondo, pero si nos ponemos a pensar, en realidad ninguna chica la obligó a tener relaciones sexuales con él. Todas las relaciones que Makoto tuvo con las chicas de la escuela fueron consensuadas y en ningún momento hubo manipulación ni forcejeo, a diferencia de las relaciones de Taisuke, su amigo, quien era genuinamente una mala persona y usaba la fuerza y la intimidación debido a su poco atractivo para relacionarse con las mujeres. ¿Es entonces que, al decir esto, quiero dar a entender que Makoto es una buena persona? No. Makoto es un ser repugnante con muchos problemas de autoestima e inseguridad que busca cubrirlos con el afecto femenino. Sin embargo, comparando sus actos con los de Kotonoha y Sekai se queda muy por debajo en cuanto a lo que maldad se refiere. Y es por eso que creo que dentro del conglomerado de protagonistas de la serie, Makoto es el menos malo. Al final de cuentas, las relaciones que tuvo fueron consensuadas y aquí quiero hacer una distinción. Hay que diferenciar el odio a Makoto en dos partes. 1. La infidelidad y 2. El acostarse con muchas chicas. ¿La infidelidad tiene que ser castigada? Sí. ¿Con la muerte? No. Este es un punto válido para criticar al personaje. Es justo criticarle por ser un infiel y por no tener los pantalones suficientes como para cortar con Kotonoha. Sin embargo, atacarle porque se acostó con muchas mujeres lo veo estúpido. Estaríamos cayendo en lo mismo que hacen muchos hombres machistas al determinar el valor de una mujer por la cantidad de hombres con los que haya estado, algo que personalmente me parece injusto. Tu valor como persona no está definido por la cantidad de personas con las que hayas estado en la cama, sino por otros aspectos que sean intrínsecamente malos, como la infidelidad. Quiero aclarar que tienes el derecho de mantener relaciones con cuantas personas quieras y puedas, eso no tiene nada de malo. Makoto sí que debe ser juzgado y atacado por ser un infiel, pero no por haberse acostado con muchas chicas. Aunque, repito, con esto no quiero dar a entender que Makoto era un pan de Dios, porque no lo era. Era una persona asquerosa, pero si hacemos el reencuentro de los daños, no creo que sea justo que haya muerto por haberle puesto los cuernos a Kotonoha. Y aquí quiero hablar un poquito de la anteriormente mencionada, aunque estemos en el apartado de Makoto, y es que a este se le echa mucho la culpa del trastorno psicológico que sufrió su novia, y para esto quiero contarles una experiencia personal. En la preparatoria tuve una novia que estaba verdaderamente obsesionada conmigo, hasta el punto que cuando terminé con ella mandaba a chicos de mi preparatoria a tomarme fotos y videos a escondidas y ella les pagaba. Un día me mandó mensajes por Messenger y me contó todo lo que hizo como muestra de su amor. Tras ver eso decidí bloquearla por todos lados y cortar completamente todo contacto con ella, pero eso no fue todo. Los amigos en común me tachaban como el malo, ya que según ellos ella me amaba demasiado y era un canijo sin corazón por cortar contacto con ella, quien, repito, después de terminar la relación mandó a tipos a acosarme, a grabarme y tomarme fotos a escondidas. Ella podría haber estado obsesionada y enamorada locamente por mí, pero eso no era culpa mía. Sentí muy injusto que me tacharan por el malo cuando la que mandó a acosar al otro fue ella, aunque si bien lo que me pasó a mí fue muy distinto y en un contexto diferente porque nunca le fui infiel ni me acosté con sus amigas, lo que quiero dar a entender es que pasan cosas similares con Makoto, y es que a él se le echa la culpa del trastorno psicológico del Kotonoha al final de la serie, así como a mí se me tachaba de mala persona por no corresponder a la obsesión que mi ex generó conmigo porque según ellos eso fue culpa mía, cosa que, repito, no es justo
justo porque Kotonoha y mi ex eran las que estaban completamente locas. Como lo vimos en el video en donde buscamos responder a la pregunta de si Dabi está justificado como villano, una persona no puede desarrollar trastornos psicológicos si no tiene una tendencia previa a desarrollarlos. Es decir, una persona no se convierte en un psicópata solo por un mal día, como diría el Joker. Una persona se vuelve psicópata porque desde su nacimiento ya tenía tendencias a desarrollar ese tipo de trastornos. Es por eso que creo que no es completamente culpa de Makoto el estado mental de Kotonoha al final de la serie, aunque sí que es cierto que tuvo cierta responsabilidad, siendo él la gota que rebalsaría el vaso, la culpa no recae totalmente en él. La psicopatía de Kotonoha no debió desarrollarse porque ella no debería haber estado en una escuela, sino en un centro psiquiátrico. Makoto sí que tiene parte de la responsabilidad, sus egoísmos, inseguridades e inmadurez afectaron el estado mental de Kotonoha. Sin embargo, esto no es suficiente para generar que una persona mentalmente sana acabe con la vida de otra persona. Esto quiere decir que dichos actos, si bien fueron catalizados por estupideces de Makoto, la mayor parte recae en que Kotonoha era una persona mentalmente desequilibrada, cosa que Makoto no sabía. De hecho, nadie de la serie lo sabía. Makoto no tenía conocimiento de la psicopatía de Kotonoha y aunque sus acciones tuvieron un impacto negativo, no pueden ser consideradas como la causa directa de sus acciones finales. Es importante recordar que la psicopatía de Kotonoha no es culpa de ella. Al final de cuentas, ella no pidió nacer con esas tendencias, simplemente tuvo la mala suerte de nacer con esos aspectos. Por otro lado, el hecho de que Kotonoha acabara con la vida de Sekai no es culpa de Makoto. Repito, él tuvo su responsabilidad en la decadencia mental de Kotonoha, pero sus acciones no pueden ser consideradas como la causa directa de sus acciones finales. La causa directa fueron las tendencias psicópatas de su novia. Y ahora hablemos de Kotonoha, y aquí creo que me estoy adentrando en un terreno muy pantanoso. Esto porque sé que muchos me van a criticar por considerar que Kotonoha es peor persona que Makoto, pero vuelvo a repetirlo, Kotonoha es una peor persona que Makoto por el simple hecho de que Itou no acabó con la vida de ninguna persona, a diferencia de las otras dos protagonistas de la serie. Sekai acabó con la vida de Makoto y Kotonoha acabó con la vida de Sekai. Por ese simple hecho, que de simple no tiene nada, es que considero que Makoto es una persona menos mala porque no es un asesino. Creo que con el personaje de Kotonoha la gente tiende a ser muy condescendiente, y es que ignoran el hecho de que es una asesina pasándolo por alto solo porque fue una víctima de las circunstancias. Entonces creo que para poder abordar al personaje de Kotonoha tenemos que dividir la crítica en dos preguntas en específico. Primero, en la pregunta de si Kotonoha es una víctima, y la segunda, en si el que haya sido una víctima justifica o no su accionar al final de la serie. ¿Es entonces que Kotonoha es una víctima? Sí. Kotonoha es una víctima, y es que, a ver, en principio se nos presenta a Kotonoha como una típica chica modelo, guapísima e inalcanzable, mas sin embargo su realidad era muy diferente, y es que internamente era una chica tímida y con muchos problemas de inseguridades causados por el acoso, el bullying y la intimidación que sufría por parte de algunas de sus compañeras de clase. Aunado a esto, tuvo que vivir en carne propia las infidelidades de Makoto, algo que creo que a nadie le gusta, por no mencionar que también fue abusada sexualmente por parte del cabronazo de Taisuke, quien considero es una de las personas más repulsivas y odiables de este anime. Es por eso que sí que considero que Kotonoha es una víctima. Al final de cuentas terminó sufriendo en demasía, una persona que no merecía sufrir ni vivir todo lo que le sucedió. Pero pasando con la segunda pregunta, ¿es justificable el accionar de Kotonoha al final de la serie solo porque fue una víctima? Pues no.
Si hay algo en lo que creo fervientemente es que tu pasado no define tu futuro, y es por eso mismo que en el caso de Kotonoha no podemos avalar sus acciones del presente, como el acabar con la vida de Sekai, por su pasado. Es decir, no podemos avalar el que haya acabado con la vida de una persona solo porque sufrió en su pasado. Tu sufrimiento no es una justificante como para poder realizar actos tan escabrosos como el acabar con la vida de una persona, y es por eso que mencioné a Dabi anteriormente, y es que a él se le defendía mucho solo porque sufrió en su niñez, cuando eso no le quita el hecho de que es un genocida. Y esto es algo similar que sucede con Kotonoha, y es que el que haya sufrido mucho a lo largo de la serie no significa que debamos avalar su accionar de acabar con la vida de una persona, porque de pensar así entonces a cuántos asesinos seriales estaríamos justificando porque muchos de ellos sufrieron en su infancia. Es por esta sencilla razón que considero que lo hecho por Kotonoha estuvo mal y no debe ser avalado. Es importante reconocer y comprender las experiencias difíciles que una persona ha enfrentado en su vida y cómo esas experiencias pueden haber tenido un impacto en su comportamiento y emociones. Sin embargo, eso no significa que se deba justificar o excusar cualquier acción negativa o dañina que esa persona haya tomado como resultado de esas experiencias. Es fundamental separar el hecho de que alguien haya sido víctima de circunstancias difíciles de la responsabilidad de sus acciones. Ser víctima de situaciones traumáticas puede ser una explicación para ciertos comportamientos, pero no debe utilizarse como una justificación para acciones dañinas o violentas. En última instancia, cada individuo es responsable de sus propias acciones y decisiones, y es importante reconocer que el sufrimiento pasado no puede ser usado como una excusa para causar daño a otros. La empatía y la comprensión son cruciales al analizar el comportamiento humano, pero también lo es la responsabilidad personal por las acciones que tomamos. Así que, sí, Kotonoha es una víctima porque ella no pidió nacer con tendencias hacia la psicopatía, porque terminó sufriendo abusos sexuales, terminó sufriendo abusos por parte de sus compañeras de clase, terminó viviendo las infidelidades de su pareja, pero eso no es justificación para validar que haya acabado con la vida de una persona. Es por eso que sí que considero que Kotonoha es peor persona que Makoto, mas no peor persona que Sekai, de la cual hablaremos a continuación solo si dejas tu like, te suscribes y activas la campanita. Creo que nadie del público se va a poner en contra de colocar a Sekai dentro de este deshonroso puesto, y es que si hay un consenso general sobre School Days es que Sekai es el peor personaje de todos, siendo un ser humano absolutamente despreciable, ya no solo por el hecho de ser una acabadora de vidas, sino que también genuinamente todas sus acciones eran de mala persona. Con el caso de Makoto podemos decir que sí que era una mala persona, aunque creo que es debatible, pero él no era un desvividor, a diferencia de Sekai, que aparte de ser una asesina que automáticamente la convierte en una mala persona porque no lo hizo en defensa propia, sino como mera venganza y producto de sus celos y ego destruido, genuinamente sus acciones eran malvadas y perversas. Pero ¿por qué es que he colocado a Sekai dentro de este puesto? ¿Cuáles son las razones del odio hacia este personaje? Pues creo que se dividen en tres. 1. El engaño y la manipulación. 2. Sus cambios tan constantes de personalidad. Y 3. Su desarrollo de personaje. Así que en este apartado lo que haremos será abordar a cada uno de estos tres aspectos para así poder explicar por qué Sekai es la peor persona de esta serie. Empecemos hablando del engaño y la manipulación de este personaje.
En School Days, Sekai se presenta como una amiga cercana de Makoto y que parece apoyar su relación con Kotonoha. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revela que Sekai tiene sentimientos románticos hacia Makoto y comienza a manipular la situación para acercarse a él. Uno de los momentos más controvertidos y críticos en la historia es cuando Sekai decide sugerir un ensayo de beso, para que así Makoto pudiera mejorar sus habilidades de besar, y en secreto besar a este último. Repito, esto a escondidas de Kotonoha. Esto sucede a pesar de que Makoto todavía está en una relación con la anteriormente mencionada. Posteriormente, Sekai continúa adelante con sus avances hacia Makoto, fomentando un romance a sus espaldas sin que Kotonoha lo sepa. La manipulación de Sekai es una fuente de conflicto y tensión en la serie. Algunos espectadores pueden sentirse frustrados y molestos por su comportamiento porque consideran que está traicionando la confianza de Kotonoha y jugando con los sentimientos de Makoto, y para muestra de esto ya no tenemos solo ese ensayo de beso, que de ensayo no tenía nada porque Sekai lo propuso porque Makoto le gustaba, no se lo dijo, no le mostró sus verdaderas intenciones, solo lo disfrazó como un "ay amigo te quiero ayudar", cuando únicamente lo hizo para cumplir sus deseos egoístas. Pero en fin, como otra muestra tenemos al momento en el que en la estación de metro, cuando Makoto le agradece por haberle ayudado a concretar algo con Kotonoha y le pregunta cómo puede pagárselo, ella le roba un beso, que de por sí eso me parece asqueroso. No puedes ir por la vida robando besos porque sencillamente no son besos consentidos. Pero lo más horripilante es que le roba un beso, practica con él los besos, mas sin embargo cuando Makoto se termina enamorando de ella, que era lo que genuinamente Sekai buscaba, termina ignorándolo por ratos, mientras que en otros lo aceptaba y luego volvía a rechazarlo, y así consecutivamente. Personalmente no veo mal que te enamores de tu amigo o amiga. Lo que veo mal es que estando tú enamorado o enamorada de él o ella, lo ayudes a concretar una relación con la persona que le gusta sin mencionarle tus sentimientos y buscar ser correspondido o correspondida a través de ayudas engañosas, que lo único que buscan es cumplir tus propios deseos, siendo esto una muestra clara de las manipulaciones por parte de Sekai. Y ojo que nos quedamos cortos, porque también podemos mencionar que a veces no le daba la bola a Makoto, diciendo que lo más sano era que no vuelvan a relacionarse sexualmente, mas sin embargo se enojaba cuando hacía algo con Kotonoha porque según Sekai, Makoto no pensaba en ella. O sea, ¿somos o no somos? ¿Que te gusta tu amigo? Vale, está bien, pero no vengas a calentar y confundir al morro que de por sí es estúpido para al final no querer concretar nada. Para ponerlo en palabras coloquiales, Sekai es la típica morra que prende el boiler y no se mete a bañar. A ver, está bien que llegues a arrepentirte, que salgas con un chico, que se hagan insinuaciones sexuales, pero al final no decidas dar el siguiente paso porque no te sientes segura. Eso está bien, es válido. Pero lo que no es válido es que hagas eso con el mismo chico un sinfín de veces, ignorando sus sentimientos y únicamente preocupándote por tu ego que se ve agrandado por el "ay mira cómo juego con él, le hago insinuaciones sexuales y al final le digo que no, ay mira cómo se muere porque tengamos sexo". Eso es de una persona asquerosa, una persona que usa como un recurso de manipulación al sexo. Y ojo que de esto está infestado TikTok, de mujeres que lo que sugieren es condicionar a sus esposos con el sexo para que les compren cosas para sacarles dinero. Eso es de seres repugnantes, seres asquerosos, seres que lo que deberían estar haciendo es labrando su propia riqueza, que deberían estar trabajando para obtener lo propio y no andar manipulando a su pareja para obtenerlo de forma deshonesta y perversa. Y Sekai es una clara muestra de esto. No buscaba sacarle dinero a Makoto, pero sí buscaba cumplir sus deseos egoístas, usando el sexo como un recurso de manipulación. Y ahora hablemos de sus cambios tan constantes de personalidad.
Los cambios constantes de personalidad de Sekai a lo largo de la serie son una característica destacada de su comportamiento y personalidad. Estos cambios se reflejan en su relación con Makoto y generan confusión y daño emocional tanto en él como en otros personajes involucrados en la trama. En un momento, Sekai muestra interés romántico evidente en Makoto y se acerca a él de manera coqueta, lo que lleva a este último a creer que ella está interesada en tener una relación con él. Sin embargo, en otros momentos, Sekai parece distante, fría o incluso rechazante. Esta ambigüedad en los sentimientos de Sekai y su falta de claridad en lo que quiere de Makoto son una fuente de tensión y conflicto en la serie. Además, este comportamiento también afecta a otros personajes como Kotonoha, quien también se ve afectada por la relación de Sekai con Makoto. La inconsistencia emocional de Sekai puede interpretarse de diferentes maneras. Algunos espectadores pueden verla como una muestra de su inmadurez emocional o indecisión en lo que respecta a sus sentimientos, o otros pueden percibirlo como un rasgo manipulador donde Sekai juega con las emociones de Makoto y otros para satisfacer sus propios deseos o necesidades, siendo, creo yo, todas las mencionadas anteriormente. Sus inseguridades, su ego, sus rasgos manipuladores son los que provocan estas ambigüedades en el personaje. Y ahora hablemos de su evolución de personaje, o más bien su involución de personaje. La evolución del personaje de Sekai es un tema que ha sido objeto de debate entre los espectadores. Algunos pueden percibir que Sekai muestra una cierta evolución a lo largo de la serie, mientras que otros, entre ellos yo, pueden interpretar su cambio como más bien una involución o deterioro de su personalidad. Al principio de la serie, Sekai es representada como una amiga cercana de Makoto que parece estar contenta con apoyar su relación con Kotonoha, aunque internamente oculta sus propios sentimientos románticos hacia él. En esta etapa puede parecer una chica amable y considerada, aunque se nota cierta tensión emocional debido a sus verdaderos deseos no expresados. Sin embargo, a medida que avanza la historia, Sekai comienza a actuar de manera más manipuladora y egoísta. Decide tomar la iniciativa y besa a Makoto en secreto bajo el pretexto de "es un ensayo de beso". Posteriormente fomenta un romance a sus espaldas con Makoto, incluso cuando él sigue en una relación con Kotonoha, etcétera, etcétera. Esta manipulación y juego con los sentimientos de ambos personajes muestra una faceta más oscura y perversa de Sekai. A medida que su relación con Makoto avanza, Sekai se muestra inconsistente emocionalmente, como ya lo mencionamos anteriormente. Esto puede interpretarse como un cambio en su personalidad, ya que muestra una falta de estabilidad emocional y claridad en lo que quiere. Es importante destacar que, a lo largo de la serie, Sekai también enfrenta consecuencias devastadoras por sus acciones. Sin embargo, estas consecuencias no parecen llevarla hacia una verdadera reflexión o redención. En lugar de aprender de sus errores, sus acciones manipuladoras y egoístas parecen intensificarse a medida que avanza la historia. Algunos espectadores pueden considerar, entre ellos yo, que Sekai experimenta una involución de su personaje, ya que parece volverse más maliciosa y despiadada a medida que la historia avanza. Su comportamiento, en lugar de mejorar, empeora y lleva a situaciones más caóticas y trágicas. Como vieron, uno de los aspectos que más genera repulsión en los espectadores hacia el anime de School Days son la poca empatía que uno puede sentir por sus personajes, y es que la mayoría de estos muestran un lado muy oscuro y perverso. Aunado a esto, todos, en lugar de mejorar como personas, terminan convirtiéndose en la peor versión de ellos mismos. Algo que puede chocar y hacer sentir incómodos a los espectadores, pero creo que lo más horripilante y que más desprecio genera hacia este anime es lo que veremos a continuación. Y finalmente hablemos del final de esta serie.
el cual creo que si podemos definir en una sola palabra sería como choqueante, y es que es súper anticlimático. Si bien sí que los personajes nos dan ciertas señales de su locura, lo cierto es que nunca esperábamos algo como lo que nos dieron, y es que lo más normal sería que, no sé, Makoto fuera ignorado por todas las chicas, como se llegó a ver en ciertos capítulos de la serie, que Sekai y Kotonoha lo abandonaran directamente, o no sé, todo menos lo que vimos. Y es que ya no es solo que mató a Makoto, que de por sí ya es sorprendente que el prota muera en cualquier historia, sino que también muere la asesina del prota, y como guinda del pastel, que nuestro prota, o más bien, la cabeza degollada de nuestro prota, terminara en un yate junto a la que era su novia rumbo a un destino incierto. Creo que el repelús no lo genera tanto el gore, sino el hecho que no esperas ver gore en un anime que se denomina como de romance escolar, es decir, uno espera ver gore en un anime gore, por lo que no pasa nada. Pero si pones esto en un anime que se supone es de amor, pues el resultado son espectadores traumados. No recuerdo si en algún momento de este canal mencioné esto, pero el primer anime que me vi en mi vida, exceptuando a Pokémon que lo vi de niño, fue precisamente School Days. Esto recomendado por dos amigos. Es entonces que yo al verlo en principio estaba contento, la trama me iba gustando, etc. Ya a mediados del mismo empecé a sufrir en ciertos aspectos emocionales, tal vez por ser mi primer anime que exploraba tan crudamente las relaciones adolescentes y mi primer anime en general, y ya el final sí que me dejó traumado. Y esto no es algo que me haya pasado solo a mí, sino también a muchos otros espectadores del anime. Y es que, repito, es algo que no te esperas que de pronto en un anime de romance escolar, ecchi y harem te mostraran cómo mataban a dos idiotas. Como vieron, la repulsión hacia el anime de School Days podríamos focalizarla en la involución de sus personajes, pero por esto podríamos decir que School Days es un mal anime. Personalmente creo que no. Y es que involucionar a tus personajes no es intrínsecamente malo. Obvio, esperas que cada historia haga pasar a sus personajes de su versión más baja a su mejor versión, mas sin embargo el pasar a tus personajes de su versión buena a la peor de todas no creo que sea algo malo, simplemente un enfoque sí bastante disonante, pero que intrínsecamente no es negativo, siendo esto lo que hace que la gente repudie este anime. Esa disonancia que genera no termina de cuajar del todo en los espectadores y provoca el repudio tan marcado hacia esta serie. Ahora, cabe aclarar que lo que hace School Days un mal anime no es tanto la involución de sus personajes, sino más bien lo que rodea a estos. Pero, ¿cuáles son dichos aspectos? La involución de personajes puede ser una herramienta narrativa válida cuando se utiliza con cuidado y coherencia para desarrollar la trama y explorar temas complejos. Sin embargo, en el caso de School Days, considero que la manera en que se presenta la involución de los personajes no está equilibrada ni bien desarrollada. El hecho de que los personajes involucionen a sus peores versiones sin mostrar una redención o aprendizaje significativo hace que la narrativa se sienta unidimensional y excesivamente negativa. Además, la falta de desarrollo coherente y la inconsistencia emocional de los personajes puede dificultar la conexión o empatía del público con ellos. Aunque la intención puede haber sido explorar temas oscuros y complejos, la ejecución de la involución de los personajes en School Days resulta divisiva y puede no ser del agrado de todos los espectadores. Desde una perspectiva, se puede decir que School Days intenta explorar las facetas más oscuras y complejas de los protagonistas, especialmente en cómo sus acciones y decisiones pueden llevar a consecuencias devastadoras. El hecho de que los personajes involucionen hacia lados más oscuros y moralmente cuestionables puede ser interpretado como un intento de retratar la complejidad humana y las consecuencias de sus elecciones, aunque no se hayan plasmado de la mejor manera en la historia de School Days.
pero sí que creo que hay un anime que hace esto de una manera espectacular, y ese es Sankyo no Terror. Pero, ¿cómo son tratados los dilemas morales y éticos de sus personajes, específicamente de sus protagonistas, en este anime? Pues si quieres descubrirlo, tendrás que ir a ver el video en donde intentamos darle respuestas a la pregunta de si las acciones de Nine y 12 están justificadas.